Hola otra vez. Ahora vamos a continuar con el tema siguiente, que vamos a ver al recién nacido, cómo se clasifica y cuáles son las características, asimismo la atención inmediata del recién nacido. ¿Ya? El periodo neonatal, ¿a qué se define el periodo neonatal? Es los 28 primeros días, ¿no?, de vida. El precoz, el neonatal precoz, son los 7 primeros días, y el tardío es a partir de los 7 días hasta los 28 días de vida, ¿no? El recién nacido se considera a un producto vivo que tiene entre 37 a 42 semanas de gestación y está en condiciones para adaptarse al nuevo mundo o al nuevo ambiente extrauterino, ¿no? ¿Cómo clasificamos a los recién nacidos? Lo vamos a clasificar de acuerdo a su peso al nacer, peso al nacimiento, a su edad gestacional y a su relación peso para la edad gestacional, ¿ya? Entonces esto es importante, es una pregunta que siempre viene, así que por favor hay que tomar. Recién nacido, según el peso al nacer, los de muy bajo al peso al nacer son aquellos que pesan menos de 2.500 gramos. Los muy bajo peso al nacer, ahí están las siglas, son los menos de 1.500 gramos. Y los extremadamente bajo peso al nacer son los de 1.000 gramos, ¿no? Eso es importante. Muy bajo peso al nacer, bajo peso al nacer menos de 2.500. Muy bajo peso al nacer menos de 1.500. Extremadamente bajo peso al nacer menos de 1.000 gramos. Luego los clasificamos según su edad gestacional. ¿A qué se define recién nacido prematuro? Aquel que tiene menos de 37 semanas, ¿no? Y a su vez, una edad gestacional menor de 37, hay a su vez prematuridad leve, moderada, extrema y muy extrema. Entonces la leve es entre 34 a 36 semanas, la moderada entre 30 y 33 semanas, la extrema de 26 a 29 semanas y la muy extrema es menos de 25 semanas. El recién nacido a término es entre las 37 semanas y de gestación y menos de 42 semanas. Y el posttérmino es mayor o igual a 42 semanas. ¿Ok? Prematuros, menos de 37 semanas. Posttérmino, mayor o igual a 42 semanas, ¿no? Y a término, entre 37 a 42 semanas. Menos de 42 semanas. Luego hay una clasificación según el peso en relación a la edad gestacional. ¿Quién creó esta clasificación? Pregunta de examen. Lubchenco. Él creó estas gráficas para ubicar según el peso y la edad gestacional. Entonces, adecuado para la edad gestacional es aquel que tiene un peso al nacimiento que se encuentra entre los percentiles 10 a 90 de la curva de crecimiento intrauterino. Pequeño para la edad gestacional es cuando el peso está por debajo del percentil 10, y grande para la edad gestacional es cuando está por encima del percentil 90. ¿Quién lo hizo? Lubchenco. Él vio acá, relacionó las semanas de gestación con el peso y lo clasificó adecuado, pequeño o grande para la edad gestacional. Pequeño para la edad gestacional por debajo del percentil 10. Adecuado entre el 10 a 90 percentil y grande por encima del 90 percentil. Entonces, cuando valoramos a un recién nacido vemos todo ello, ¿no? Clasificamos a los recién nacidos, evaluamos la curva de crecimiento, valoramos la edad gestacional y también chequeamos cómo está el recién nacido, ¿no? Entonces, una vez que se pinza el cordón, vamos a hacer una vista de los bebés, si es normal, si es grande o adecuado para la edad gestacional o si es prematuro, según lo. Entonces, ¿cómo evaluamos la edad gestacional? Por métodos obstétricos y por métodos pediátricos. Entonces, en el método pediátrico es por el examen físico y por el examen neuromuscular del recién nacido. Esto también es importante, el test de Capurro es para evaluar la edad gestacional. El test de Capurro se puede hacer solo una evaluación somática, es decir, de las características físicas, y una evaluación ampliada con la parte neurológica. Y este test de Capurro, que incluye el pezón, la textura de la piel, la forma de la oreja, ¿no?, el tamaño
el tamaño del tejido mamario. Todo esto es la parte, y la región plantar es la parte física, y la parte neurológica es el signo de la bufanda y el signo de la cabeza, ¿no? Cómo se va, cómo se ubica la cabeza. Ahora, cuando yo uso la parte somática, por la fórmula voy a darle una constante que es 204, y cuando yo uso la parte, las dos, una constante que es 200. Ahorita lo vamos a ver. Entonces acá le decía, la forma de la oreja. Aplanada 0 es, luego da a mayor formación de la oreja, da 8, 16, 24, ¿no? La glándula mamaria, la formación del pezón, la textura de la piel y las pliegues plantares, ¿no? Por ejemplo, para sacar la edad gestacional según Capurro, recién nacido con una areola bien definido, no sobresaliente y mide arriba de 0.75 centímetros. La textura que tiene su piel es lisa, moderadamente gruesa, con descamación superficial. La forma de la oreja es engrosada e incurvada. El tejido mamario tiene un diámetro de 0,5 a 1 centímetro y pliegues plantares sobre la mitad anterior, ¿no? Acá están todas las variables, ¿no? A esto le asignamos el puntaje. El pezón tiene 10 puntos, la piel 10 puntos, la oreja 24, glándula 10 y 15. Tenemos 69 puntos. Como hemos utilizado solo la parte somática, la usamos la constante 204. K más 69 entre 7. Esa es la fórmula. Acá está, ¿no? Acá. Edad, esta es la fórmula acá abajo. Edad gestacional, ¿no? La constante más el total de puntos entre 7. Esto nos va a dar la edad gestacional. Entonces, es importante tomar en cuenta el test de Capurro, la parte somática y la parte neurológica, porque es lo más fácil hacer la evaluación, ¿no? Entonces, con eso vamos a estimar la edad gestacional. Forma de la oreja, tamaño de la glándula mamaria, formación del pezón, textura de la piel y pliegues plantares. Y con eso yo voy a poder más o menos observar qué edad gestacional tiene, ¿no? Otros test como el test de Ballard, que también incluyen la evaluación neurológica y también la evaluación somática, el test de Ucher, ¿no? Asimismo, que yo he hecho mi evaluación de la edad gestacional, yo voy a ver o valorar el examen físico del recién nacido. Voy a ver su aspecto general, cómo está su posición, cómo están sus signos vitales, su antropometría, ¿no? Entonces, el recién nacido a término, ¿no? Tiene las mejillas rellenas, la nariz ancha y aplanada, el mentón hundino y los párpados abotagados. Pesa entre 2.000 a 4.000 gramos, con un promedio de 3.200 a 3.500, una talla entre 47 a 54 centímetros, promedio 50 centímetros, ¿no? Y estas son las medidas del perímetro cefálico, torácico y abdominal, ¿no? Al nacer. Ahora, el cuello es corto, los hombros caídos, el abdomen es grande y hay una mayor proporción cabeza-cuerpo. ¿Cuáles son sus signos vitales? La frecuencia cardíaca es entre 120 a 140, frecuencia respiratoria entre 40 a 60, la temperatura entre 36.5 a 37 y la presión arterial 55 a 80 la sistólica y 40 a 46 la diastólica, ¿no? Entonces vamos a observar la piel, los colores normales que van a tener y cuando es anormal, ¿no? Entonces la piel es suave, rosada, hay vermis caseoso, que vendría a ser este es un toseáceo, la descamación que se puede, y el anugo, que es un vello fino que se cae en las primeras semanas. Hay hemangiomas planas, hay la mancha mongólica, que es una mancha que se ubica en la región lumbar, es normal, que luego va a desaparecer. El eritema tóxico es una erupción maculopapular que aparece al segundo a tercer día. Las vesículas tienen centro líquido y aparece en la primera semana, ¿no? Entonces es como una reacción al contacto de fibras de la ropa.
cara, tronco y respeta las palmas. Es benigno el eritema tóxico. El milium, que es en la naricita, que son micropápulas por sobreestimulación de las glándulas sebáceas, también ese es normal. El milium aparece encima de la cabecita, de la naricita, y por sobreestimulación de las glándulas sebáceas. Hay melanosis pustulosa, amarillas con infiltrado, también presentes desde el nacimiento, ¿no? Esa es la milia, ¿ve? Los puntitos pequeñitos como espinilla blanca. La miliaria, que es una obstrucción por las glándulas sudaríparas, máscara equimótica, pero sobre todo los que tienen, los que nacen de parto vaginal, y esta es la mancha mongólica, ¿no? Que está en la parte lumbar, también pregunta de examen, ¿no? Lanugo, milium y piel moteada, ¿no? ¿Cuáles son los hallazgos anormales? Por ejemplo, una rubicundez intensa, una ictericia en las primeras 24 horas es anormal, palidez, cianosis generalizada o tinte verdoso. Luego ya el examen regional, la cabeza, vamos a ver que las fontanelas, la anterior, ¿no? Bregmática, romboidal, que mide más o menos 1 a 4 centímetros, la anterior que está acá, y que va a cerrar entre los 9 a 18 meses, ¿no? Esta también, 18 meses. Y la lamboidea, que es en la parte de forma triangular, posterior, y que va a tener un diámetro menor de 1.5 y cierra a los 2 meses. Entonces, la anterior cierra hasta el año y medio, es decir, hasta los 18 meses puede llegar estas suturas. ¿Ya? Es más grande la cabeza a comparación del cuerpito. ¿Ya? Y hay dos importantes, el caput sucedáneo y el céfalohematoma, ¿no? El caput sucedáneo se produce por el trabajo de parto prolongado, pero es un edema del tejido celular subcutáneo, por tanto es bilateral y pasa la línea media, ¿no? Presente al momento de nacer, no respeta las suturas y desaparece en 2 a 3 días, es rápido. A diferencia del céfalohematoma, es una hemorragia superióstica, por tanto no va a pasar al nivel de las suturas. Esa es la diferencia del céfalohematoma. El céfalohematoma es en el tejido subcutáneo, el otro es en el superiósteo. Hemorragia en el superiósteo es unilateral y se produce por un parto muy prolongado, traumático, instrumentado, respeta suturas, ¿no? ¿Cuál es la localización más importante del céfalohematoma a nivel parietal? ¿Ya? Caput sucedáneo, céfalohematoma. El céfalohematoma es superióstico y a predominio del hueso parietal, ¿no? Entonces hematoma por forceps, luego hay macrocefalia, microcefalia en algunas alteraciones y fontanelas amplias, ¿no? O puede cerrar rápidamente las suturas. ¿Ya? Los nódulos en el cuero cabelludo, vamos a ver acá. La cabeza, los pabellones auriculares, es importante ver la implantación de las orejas, ¿no? Los pabellones auriculares son simétricos en el tercio superior de pabellón por encima de la línea imaginaria que pasa por el ángulo interno de los ojos, ¿no? Si este está implantada por debajo, se asocia a determinadas malformaciones congénitas. Hay que chequear que el conducto auditivo externo esté permeable. Puede haber apéndices, papilomas a nivel de las orejitas, ¿no? Esta es la implantación bajo. Generalmente relacionadas con trisomía 21, 13 y 18, como vamos a ver más adelante. ¿Ve? Por debajo de la implantación baja. La cara, puede haber hemorragias subconjuntivales, la nariz poco prominente, puede haber aleteo inicial, ¿no? Al inicio, ¿no? Coanas permeables también hay que chequear. Hemorragia conjuntival no es rara, puede desaparecer a las 2 a 3 semanas, ¿no? ¿No? Los dientes también, puede haber dientes, como ven acá, al nacer. Pueden haber perlas de Einstein, que son clistes blanquecinos que se ubican de contenido mucoso, ¿no? Dientes, perlas de Einstein.
¿ok? También hay que ver si hay una parálisis facial, generalmente que puede ser por algún trauma obstétrico, ¿no? En los ojos es importante chequear el reflejo rojo del recién nacido. Esto nos dice de que no hay problemas en el cristalino, pero si hay una opacidad en la córnea o en el cristalino, podemos hablar de catarata congénita o colobomas en el iris. Es importante reflejo rojo, o la otra posibilidad es que se trate de un retinoblastoma. Por eso reflejo rojo en el recién nacido es importante buscar, ¿no? Y buscar labio leporino paladar hendido, ¿no? En el cuello es corto, asemeja un pliegue, no debe haber masas, lesiones. Por ejemplo, puede haber una tortícolis congénita, ¿no? Alteración del músculo esternocleidomastoideo, o puede haber, por ejemplo, una piel redundante en la nuca que se caracteriza del síndrome de Turner, ¿no? Y acá, por ejemplo, en el cuello, ¿no? En la línea media es el conducto tirogloso o bocio congénito. La fractura de clavícula más común, especialmente en el macrosómico, ¿no? Dolor a la movilización y moro asimétrico es característica de la fractura de clavícula. También el tórax es cilíndrico como un barril. A las mayor de 36 semanas ya puedo hablar de o puedo palpar un nódulo mamario, ¿no? El niño, la niña puede tener lo que se conoce como leche de brujas por la estimulación hormonal de la madre. Eso es normal. Y también ahora vamos a ver, las mujeres, las bebés pueden menstruar, los recién nacidos, y esto se debe a la estimulación de las hormonas en el endocervix de la bebé. Entonces puede haber una menstruación neonatal, que es normal también. Pectus carinatum, pectus excavatum, ¿no? Puede haber en el abdomen diastasis de rectos, ¿no? Es importante la evaluación del cordón umbilical. ¿Qué hay en el cordón umbilical? 2 arterias y una vena, ¿no? 3 vasos. Está formado por vasos umbilicales y gelatina de Barton, ¿no? Acá pueden ver las formas. Puede haber quistes a nivel del cordón umbilical, es importante que ustedes lo chequen. ¿Qué puede pasar también? Puede haber un granuloma a nivel de... Se puede formar una vez que es granuloma del cordón umbilical, lo vamos a ver más adelante, y esto se cura con nitrato de plata, ¿no? En el abdomen hay que revisar que no haya masas gastrointestinales, masa retroperitonal, y masas renales, ¿no? Las masas renales se correlacionan con el tumor de Wilms, hay que verlo, ¿no? En cuanto al abdomen, defectos de la pared, el onfalocele es una hernia dentro del cordón umbilical, con este extremo apical de la lesión, ¿no? Puede contener cualquier víscera, intestino y estómago. Y las gastroscrisis, que es la protrusión del intestino a través de la pared, miren cómo está acá, por defecto del lado derecho del cordón umbilical. Esa es la hernia umbilical, ¿no? La tumoración blanda, reducible, que aparece cuando hay debilidad, oclusión e incompetencia del anillo umbilical, ¿no? Los genitales masculinos, coloración y tamaño variable, el escroto puede estar, los testículos en el escroto, puede estar en el conducto inguinal, ¿no? Puede haber una fimosis, y en los femeninos la vulva está entreabierta, el orificio cubierto por el himen, y ahí puede ver lo que les comentaba, es una pseudomenstruación, o también puede haber un flujo blanquecino. Todo esto influenciado por las hormonas maternas que estimulan el endocervix de la bebé. Puede haber como hallazgos anormales, genitales ambiguas, hipospadia, epispadia, ¿no? En la columna hay que chequear que esté completamente flexible, que haya algunos defectos como espina bífida, como pueden ver, o fositas o apéndice, ¿no? A veces puede haber pelitos nada más y es una espina bífida oculta. Esto es importante también, parálisis puede haber, lo vamos a ver más adelante cuando veamos trauma obstétrico, puede haber parálisis a nivel de los bracitos del bebé en manos y pies, el pie equinovaro. En la cadera, ¿no? Es importante ver que la cadera hay que hacer
un examen dirigido a descartar luxación congénita de cadera, maniobras de Barlow y maniobras de Ortolani, ¿no? Este es el de Ortolani, que cogemos cada piernita y le hacemos rotación, y con la de Barlow y la de Ortolani, que vemos si hay una apertura adecuada de las caderas, ¿no? O sea, siempre en el recién nacido hay que descartar displasia congénita de cadera o luxación congénita de cadera. Y en la parte neurológica, todo maduran a nivel sentido céfalo-caudal, ¿no? Reflejo de presión palmar, reflejo de marcha, reflejo de extensión. Lo que primero va a ver la refleja de succión y el reflejo del moro, ¿no? Entonces, el tono y la postura, progresión cefalocaudal, motilidad y fuerza a las 32 semanas, predominantemente flexor, ¿no? La postura, el llanto. ¿Cuáles son los reflejos? Del moro o de sobresalto, de presión palmar, de presión plantar, de succión, de búsqueda, de marcha, de Babinski. Entonces estos son el del moro es abducción y extensión de los miembros superiores, seguida una flexión y apertura de las manos, presente muy temprano y está completo a las 32 semanas. O sea, este reflejo del moro puede estar la presión palmar de los dedos, flexión de los dedos al contacto con la palma, ¿no? Con cualquier objeto, con el dedo. Reflejos primitivos, la marcha automática, ¿no? Movimiento de marcha con elevación alternada de una extremidad a otra, y de succión, que es a partir de las 34 semanas de gestación, ¿no? También reflejo tónico del cuello, y es lo que ya vimos, ¿no? Reflejo de marcha. Y una vez que nosotros hemos identificado las características, tenemos que atender o la atención inmediata del recién nacido normal, ¿no? Que es un conjunto de actividades, intervenciones y procedimientos en todo recién nacido que debe recibir al nacer, con el objetivo de reducir los riesgos, prevenir daños y complicaciones. El 90% de recién nacidos van a requerir es un tipo de atención inmediata normal. El 10% va a necesitar alguna maniobra para comenzar a respirar, y solo el 1% de los recién nacidos van a necesitar una reanimación avanzada. Entonces la mayoría, el 90%, es la atención inmediata del recién nacido normal. Entonces, tenemos que hacer procedimientos generales antes del nacimiento. Primero, identificar los factores de riesgo de este pequeño. Segundo, preparar los recursos, los equipos para recepción. Y lo tercero importante es prevenir la pérdida de calor. Como comentábamos en la primera charla, la pérdida del calor es importante en el recién nacido. Los factores de riesgo prenatales son todos los que vienen de la madre, todo lo que es enfermedades y los fármacos o infecciones que tenga, y los de riesgos intranatales, cesáreas de emergencia, partos instrumental. Todos ellos tenemos que ver qué tipo de parto vamos a tener. Entonces, los recursos, según la resolución o la norma técnica de la atención inmediata del recién nacido, la atención inmediata del recién nacido lo hace el médico neonatólogo o el médico pediatra o el médico general o la enfermera, que estén capacitados en hacer la recepción del recién nacido. En caso de emergencia puede hacerlo otro personal de salud, pero que esté capacitado en la atención del recién nacido. Importante para prevención de infecciones intrahospitalarias, el lavado de manos antes de la atención del recién nacido. ¿Cómo prevenimos la pérdida del calor? Vamos a conseguir un ambiente térmico neutro, más o menos a 26 grados, debe mantenerse estable durante las 24 horas del día, mantener ventanas y puertas cerradas y disponer de toallas precalentadas. Con esto prevenimos la pérdida de calor del neonato. Y luego vamos a hacer la recepción y evaluación inicial del neonato. Entonces vamos a hacernos 3 preguntas. ¿Qué vamos a evaluar? ¿Es una gestación a término? ¿Respira o llora el recién nacido? ¿Tiene buen tono muscular? ¿No? Esas 3 preguntas. Si la respuesta es no, entonces yo pinzo el cordón y voy a darle al personal responsable y entrenado en la reanimación neonatal, que lo vamos a hacer más adelante.
Pero si la respuesta es sí, es decir, es nacido a término, llora, y respira o llora y tiene buen tono muscular, todas las respuestas son sí, entonces voy a hacer la atención inmediata del recién nacido normal. Entonces, ¿qué es lo que primero voy a hacer? Voy a recepcionarlo en un campo toalla precalentadas, voy a colocarlo ya sea con su mamá o en una cuna radiante, voy a secar al recién nacido, lo seco, y luego voy a retirar los paños húmedos del recién nacido. Entonces prevenimos. Luego aspiramos secreciones, esto no es de primero la boca con una pera o luego la nariz, solamente si tiene secreciones, si no los limpio con una gasa. También puedo hacer el contacto piel a piel en el caso de tanto del cesárea como en el parto vaginal es mucho menor, que incluso puede estar 45 a 60 minutos con la madre. Luego voy a pinzar el cordón, entonces pongo 2 pinzas, ¿no? Seccionar entre ambas a 5 centímetros del abdomen y voy a clampar el cordón a 2 centímetros. Siempre tengo que observar 2 arterias y una vena. En las recién nacidos a término y en buenas condiciones para el pinzamiento y corte del cordón, puedo esperar 2 a 3 minutos post nacimiento, lo que no ocurre cuando ya hago reanimación, que vamos a ver más adelante. ¿Qué le otorgo con esto? 30% de volumen sanguíneo adicional, 60% más de glóbulos rojos y con esto unos 50 miligramos más de hierro para él, ¿no? Entonces, ligadura del cordón umbilical. Luego, ¿qué voy a hacer? Esto también es importante. El puntaje de Apgar. Voy a valorar al recién nacido en forma integral. Virginia Apgar era una anestesióloga que creó este sistema de evaluación que expresa la adaptación cardiorrespiratoria y la función neurológica del recién nacido. Entonces, va a sumar unos puntos asignados. Entonces, acá tenemos, ¿no? Frecuencia cardíaca. 0 si está ausente, 1 si está menos de 100, más igual a 100, 2, esfuerzo respiratorio, tono muscular, irritabilidad y color. Frecuencia cardíaca, esfuerzo respiratorio, tono muscular, irritabilidad y calor. Por ejemplo, en el esfuerzo respiratorio, 0 si está ausente, débil irregular, intenso al llanto, enérgico, 2. Tono muscular flácido 0, alguna flexión y cuando es movimientos activos le doy el mayor puntaje que es 2. Si no hay ninguna reacción de irritabilidad, si hay muecas o movimiento es 1, llanto vigoroso es 2, calor azul o pálido es 0, si las extremidades están cianóticas y el cuerpo está rosado es 1 y si es completamente rosado es 2. Entonces, si yo voy a tener una depresión grave si tengo un puntaje de 1 a 3, moderada de 4 a 8 y normal de 7 a 10. ¿No? Entonces, el test de Apgar es importante que no sea utilizado para decidir la necesidad de reanimación. Eso te da una valoración, el test de Apgar, una valoración integral de recién nacido, pero no vas a esperar hasta el primer minuto para actuar. El test de Apgar no debe ser usado para decidir la necesidad de reanimación, ya que esta debe ser iniciada sin demora de requerirse. Entonces debe ser realizada por el personal que atiende, que es entrenado, debe activarse el reloj para medir al minuto y a los 5 minutos la respuesta. Luego ya voy a identificar al neonato, ¿no? Como ven acá en la flechita con su nombre. Voy a hacer la prevención ocular en el recién nacido. Recomienda la aplicación de la tetraciclina al 1% o tobramicina también, ¿no? En cada ojo utilizan tetraciclina. Han desaconsejado la gentamicina. Y de la prevención de la hemorragia del recién nacido es aplicar vitamina K 1 miligramo en recién nacidos a término, 0,5 en recién nacidos prematuros, intramuscular. ¿Cómo cuidamos el cordón? Con alcohol al 70% vamos a limpiar y cubrir con gas estéril, alcohol al 70%.
Luego ya realizamos la antropometría, que es pesarlo, tallarlo y medir el perímetro cefálico, realizar el examen físico que ya hemos visto que se puede hacer general y luego detallado por cada. Luego ya vestimos al recién nacido y lo trasladamos junto a su madre. Entonces, como hemos visto, el recién nacido tiene sus características definidas, lo podemos clasificar como hemos visto, podemos estimar la edad gestacional con capurro y podemos atender al recién nacido según las preguntas que hemos mencionado, ¿no? Y para el test de Apgar tenemos una valoración, pero que no va a ser, no vamos a decidir con esto si reanimamos o no. El test de Apgar es simplemente para valorar integralmente al recién nacido, pero no vamos a esperar para reanimar. La reanimación debe ser inmediata. Entonces, pasamos a la siguiente, esperamos unos minutos.